Me da mucho gusto estar aquí. Le estaba diciendo a Carlos que da mucho gusto ver cuánto ha crecido la comunidad científica mexicana, ver que varios académicos están empezando a cubrir muchos de los temas de interés y de importancia, no solamente para entender los retos, pero para explorar opciones de gestión. Y en lo que me ponen, ¿me está poniendo el PowerPoint? ¿Sí? En lo que pone mi presentación, lo que yo voy a hacer el día de hoy no es hablar de mi investigación. Yo trabajo en ciudades y cambio climático. Nuestro grupo hace investigación que incluye a modeladores de las áreas de hidrología, climática, de tiempo, y combinamos estas áreas de expertise con ingenieros y con cientistas sociales para entender, en el caso de las ciudades, los factores que explican por qué algunas ciudades y algunas poblaciones dentro de las ciudades emiten más gases de efecto invernadero, consumen más agua, y por qué también algunos sectores y comunidades son más vulnerables o tienen más capacidades para responder a los retos del cambio climático. Pero no voy a hablar de eso. De lo que voy a hablar hoy es de nuestro capítulo sobre Norteamérica, el capítulo del grupo 2 de impactos, vulnerabilidad y adaptación. Ya tengo agua, ¿eh? Sí, gracias. Nada más quiero la presentación. Ahí va, ok. Bueno, si voy a hablar de este capítulo, lo que fue interesante del capítulo es que en esta ocasión incluimos a México, Canadá y Estados Unidos. Y yo recuerdo cuando Chris Field habló conmigo, me dijo, oye, ¿te gustaría ser la co-coordinadora del capítulo? Le dije, pero yo ¿qué pinto con Norteamérica, ¿no? Yo sé más de México, bueno, ahorita ya estoy aprendiendo más sobre Estados Unidos. Y él lo que me dijo es que la decisión había sido en esta ocasión incluir a México dentro de Norteamérica. Y Carlos y también nuestros colegas de Latinoamérica pueden decir que esa fue una decisión que ha despertado reacciones de apoyo y de no tanto apoyo, ¿no? Aún así, bueno, yo he participado también con el capítulo de Latinoamérica, que ahorita se convirtió en Centroamérica y Sudamérica. Pero bueno, voy a compartir con ustedes una serie de resultados de este capítulo. Me siento muy orgullosa de haber participado en él porque fue un reto, ¿no? Fue un reto y creo que armamos muy bien las cosas. Lourdes Villers es también una autora de este capítulo, e invitamos a varios colaboradores. Era de todo esto que iba a hablar. ¿Cómo va la presentación? Yo estoy haciendo tiempo. Como fui maestra, sé que es bueno improvisar, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad de invitar a varios colegas de México, como les llaman contributing authors. Y eso fue muy bueno porque estuvo Gabriela Rodríguez Sosa, que yo creo que va a estar aquí al rato, fue una de nuestras, les llamamos CAs. Y bueno, esa fue una oportunidad muy padre. Yo creo que ya, ¿verdad? Ya se empieza a ver. ¡Tarán! ¡Tarararán! Y me imagino que tendré el clic para poderle dar. Y bueno, otra cosa importante, estas playeras que seleccionaron esta vez están bien bonitas. Me gustaron mucho. Están verdes, pero de un verde intenso. Intenso como tiene que ser intenso el cambio en el que nos tenemos que embarcar si queremos hacer algo frente al cambio climático. Y yo ahí estoy de acuerdo con Carlos Gael. Ok, perfecto. Entonces, ¿podría pasar a la siguiente, por favor? Estos son todos los autores del capítulo y pueden ver que México aparece en varios lugares. Aparece en el lugar de hasta arriba. Tenemos a Lourdes Villers. Tenemos a Ana Moreno, que fue una de las revisoras del capítulo, y vean, tenemos a varios mexicanos.
y eso me hace sentir muy feliz. Pero pasemos al siguiente, por favor. La PC está desconectada. Ay, 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 ay. La maldición de los CTIs. No, está muy bien. Déjenme comenzar por decirles cuáles fueron para mí, ese era el primer punto que yo iba a presentar, cuáles fueron para mí los elementos que definieron un reporte 2, que es el reporte de impacto, vulnerabilidad y adaptación, distinto del que se presentó en el reporte número 4. Me parece que un primer cambio se dio por la mayor participación de cientistas sociales. Yo creo que ese fue un cambio fundamental. Otro cambio importante fue el giro que Chris Phil le dio junto con Vicente Barros al abordaje del asunto. Lo que hicieron ellos fue introducir o consolidar un abordaje de riesgo que es fundamental. ¿Y por qué es fundamental? Porque ahora riesgo no solamente se entiende como la probabilidad de un impacto negativo, pero también como un proceso que resulta de la interacción de poblaciones, sectores económicos, lugares expuestos y vulnerabilidades y capacidades que estos sectores, que estas poblaciones tienen para responder a este fenómeno. Otro cambio fundamental es que en esta noción de riesgo, que tiene unas hélices, y ojalá aparezca pronto en este abordaje, en esta forma de abordar el asunto, el problema no tiene solamente que ver con cambio climático, que es lo que nos está moviendo a repensar lo que estamos haciendo con nuestra forma de vivir y de consumir y de trabajar y de producir, pero también tiene que ver con modelos de desarrollo. Y ahí es donde, como bien dijo Carlos Ray, este ya no es solamente un asunto técnico, que sí lo es, pero es también un asunto de política y es un asunto de gobernanza. Esto quiere decir que es un asunto que involucra a los sectores gubernamental, social y privado, y que nos está planteando retos a nuestra forma de vivir, a nuestras percepciones y a nuestra cultura. Entonces, yo creo que ese es el primer cambio. ¿Pueden pasar a la siguiente? Y este es el modelito de riesgo, ¿no? Que, como ustedes pueden ver, tenemos vulnerabilidad, exposición y tenemos sensibilidad. Y ¿pueden pasar a la siguiente, por favor? Apretar el siguiente botoncito. Eso, mero. Y ustedes pueden ver, nuestro modelo de desarrollo es el principal problema, fuente de solución que tenemos que abordar. Y es el principal problema porque es nuestra matriz energética y nuestras pautas de uso del suelo las que están generando cambios en la variabilidad y en las trayectorias climáticas. Pero precisamente porque el cambio climático es como un boomerang, se nos está revirtiendo y está afectando cosas y recursos que nos preocupan, por lo que tenemos que incluir este abordaje que no solamente involucra a ciencias sociales, ingenieriles y ciencias básicas, porque como bien dice Carlos, si no hay un entendimiento de qué está pasando a nivel físico, no vamos a entender mucho. Pero si no entendemos cómo nos comportamos y qué factores, qué estructuras de incentivos nos mueven a cambiar, tampoco vamos a tener mucho que hacer. Pasamos a la siguiente. Entonces, basados en ese modelo, quiero referirme también a otros de los rasgos que hicieron a un reporte y a nuestro capítulo un capítulo especial. Avanzamos mucho en nuestra capacidad de evaluar cuáles de los cambios que estamos observando en temperatura, en comportamiento de especies, en comportamiento de océanos, en comportamiento de glaciares, cuáles de estos cambios están pasando y cuáles se pueden atribuir al cambio climático.
eso fue fundamental. Y ustedes pueden ver que Norteamérica tiene ahí nada más algunas figuritas, ¿no? Que nos están diciendo que ha habido una migración de especies, o sea, se está registrando una migración de especies, y que es atribuida al cambio climático. También pueden ver, ese rojito de hasta arriba, indica que hay cambios en los modos de vida de las poblaciones de estas zonas que se pueden atribuir al cambio climático. Pasamos a la siguiente, pero lo que nosotros hicimos como grupo en nuestro capítulo fue decir, bueno, eso es muy bonito, pero es muy general, ¿no? Entonces necesitamos ir más allá de eso y necesitamos saber, uno, cuáles son las tendencias climáticas que estamos observando, cuáles de ellas se pueden atribuir al cambio climático. Y solamente dos tendencias de las que nosotros evaluamos como grupo, porque hicimos un trabajo de equipo constantemente, solamente dos se pueden atribuir al cambio climático. Uno es el cambio en la temporalidad de la precipitación de primavera en toda la zona de las montañas rocallosas, y el otro es el cambio en los glaciares de esas zonas. Y estas son fundamentales, y de aquí voy a ir a otro punto que definió nuestro reporte, porque afectan a un recurso que es clave para toda esa zona, que es el agua. Entonces, son fundamentales por eso. Ahora, lo que decidimos como grupo es que era también importante referirnos a otros cambios que, si bien no se pueden atribuir al cambio climático, son fundamentales porque están afectando muchas de las cosas que nosotros los seres humanos valuamos. Y les voy a poner aquí, o sea, no se ve bien, pero yo me lo sé de memoria, entonces uno es cambios en inundaciones relacionadas con tormentas tropicales. El otro es mortalidad de especies boscosas. El otro es cambio en la localización de especies terrestres. Y esto es fundamental porque, bueno, muchas economías de Norteamérica dependen de esas especies. Y otro que quiero que vean cuán importante es esto para cuestiones que nos pesan como personas, es el fenómeno de los desastres, muchas veces, de los desastres naturales, de los que no son naturales, ¿no? De los desastres. Nosotros encontramos que esto se está dando, pero no se puede todavía atribuir al cambio climático. Y ahorita me voy a referir al por qué, porque esto me va a llevar a un asunto, a un punto que yo quiero compartir con el grupo. Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. Este es otro de nuestros eslogans que usamos para diseminar los resultados de este trabajo. Y por supuesto ustedes dicen, oh sí, claro, África. En África la gente, la sociedad, los ecosistemas son vulnerables, eso ya lo sabemos. El punto aquí que nosotros hacemos es que encontramos que en distintas regiones del planeta muchos sectores económicos, de población y ecosistemas son vulnerables por distintas razones. Y pasamos al siguiente, y a esto me voy a referir. Yo ya había presentado esta en el Senado de la República. Lo que nosotros hicimos con un postdoc de ENCAR, que trabajó conmigo en ENCAR, fue contabilizar todos los desastres relacionados con deslizamientos, con inundaciones, con sequías y con otros parámetros climáticos, todos los desastres que a Estados Unidos le costaron más de $1 billón del 2012, cuantificados con dólares del 2012, a México y a Canadá solamente, o sea, les costaron como mínimo $500 million del 2012. Ustedes dirían, oh, no, a ver, espérate. A ver, y el punto que queremos hacer aquí es que muchas de las comunidades y de los lugares y de las actividades que nosotros estamos analizando ya son vulnerables. Este es el punto que queríamos hacer.
Y lo queríamos hacer porque hay esta complacencia, y ahorita ya hay varios estudios, algunos de nosotros, yo he estado involucrada en algunos de los estudios, que están mostrando que hay esta complacencia en ciertos sectores acomodados, y varios de los que estamos aquí somos partes de la clase media, clase alta de México, ¿no? De que, no, yo tengo recursos, a mí no me va a pegar, yo estoy bien, o sea, si yo me muevo a una zona de desastre, no me va a pasar nada porque mi casa está bien construida, y si hay algún problema, en el caso de Estados Unidos, tengo a FIDIMA que me da seguro, etcétera, etcétera. Y lo que ustedes pueden ver aquí es que no es así. Lo que pueden ver aquí es que, o pueden ver dos cosas. Uno es que en Estados Unidos gran parte de Estados Unidos es vulnerable. Ese es el primer punto. El segundo punto es que el hecho de que no tengamos tantos puntos de vulnerabilidad en México nos puede llevar a error. Esto está más relacionado con el hecho de que no tenemos tantos datos que podamos usar para capturar el impacto. Pasamos a la siguiente. Y voy a referirme a este asunto después de en la siguiente filmina, porque yo le pedí a un postdoc que me ayudara a abordar ese reto. Me acuerdo que, ¿te acuerdas, Carlos? En el Senado lo habíamos discutido, ¿no? O sea, esto no es que México no sea vulnerable, es que no tenemos datos que nos puedan permitir rastrear qué está pasando en México, ¿no? Entonces, otra cosa que hicimos fue, bueno, no solamente marcar dónde estaban los desastres, pero armar una serie de indicadores que permitieran comparar a los tres países. Y miren, para resumírselos, tenemos que en términos de porcentaje de poblaciones de más de 64 años, Canadá y Estados Unidos son más sensitivos. ¿A qué? A olas de calor y a otros fenómenos que afectan particularmente a poblaciones de edad, ¿no? Segundo punto es que en términos de pobreza, México es más vulnerable, ¿sí? Pero ojo, y aquí quiero otra vez señalar esto porque es algo que me llamó más y más la atención, no solamente basada en mi propia investigación en ciudades latinoamericanas, en ciudades de Asia, y ahorita me estoy moviendo ya también a Estados Unidos. Me llama la atención que por distintas razones los sectores medios y altos también son vulnerables y tenemos que tener cuidado. ¿Y por qué son vulnerables? Porque si bien es cierto que tienen factores genéricos que les podrían dar capacidades, hay cuestiones de actitud, de percepción, y hay cuestiones de trampas que nos hacen pensar que estamos bien. Y les pongo un ejemplo de, o sea, hay varios aquí de la Ciudad de México, pero puedo referirme a Santiago. En Santiago, en una zona que se vio ya afectada por un deslizamiento muy fuerte, que mató a mucha gente, después, 10 años después de eso, se instaló una zona clase mediera alta. Y entonces la discusión que estamos teniendo aquí es, ¿qué le va a pasar a esa zona? ¿Sí me explico? Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado con nuestra noción de vulnerabilidad. La noción de vulnerabilidad y la noción de capacidad de respuesta son nociones que dependen de una articulación de cuestiones físicas y de cuestiones y de factores sociales y de gobernanza. Y esa articulación es dinámica, es cambiante. Y entonces es importante que tengamos eso en mente. La siguiente, por favor. Y bueno, a raíz de ese tu comentario, Carlos, en el Senado, me fui de regreso y le dije a uno de mis postdocs, le digo, oye, ¿qué te parece si hacemos un paper que tú publicas? O sea, no tengo ningún problema, ¿verdad? Yo te apoyo, tú lo publicas, pero ¿por qué no usamos el desinventar para ver los desastres que ha sufrido México? Y este es un índice de 4 desastres, y aquí hay desastres que están relacionados con inundaciones, con sequías y con tormentas tropicales. Lo cierto es que, si bien no tenemos los grandes números que podrían hablar de billones de dólares, etcétera, etcétera, ¿no? de pérdidas, también lo es que México tiene, o sea, es bastante vulnerable. O sea, y esto está planteando el reto que me da mucho gusto ver que
nuestra comunidad mexicana está ya asumiendo, de entender cuáles son las dinámicas que están en juego y cómo podemos abordarlas de tal manera que ayudemos a mejorar capacidades. El siguiente, por favor. Entonces, ese es el siguiente punto, slogan, ¿no? El take home message, el mensaje que nos llevamos a casa, ¿no? Acordamos en el grupo del IPCC que era importante señalar que si no frenamos nuestras emisiones, estamos en una trayectoria de creación de cambios irreversibles, o sea, profundos. Cambios que van a implicar que el mundo tal como lo conocemos no va a existir ya. ¿Cómo va a ser? No lo sabemos. Tendremos capacidad de adaptarnos, por cierto sí, pero no vamos a tener las mismas cosas que evaluamos actualmente. La siguiente, por favor. Y bueno, tuvimos la suerte de que en nuestro equipo estaba Noah Diffenburg, que es quien hizo, junto con otras gentes en NCAR y en otros lugares, todo el modelado que fue usado por el IPCC, ¿no? Y no sorpresa, hay más acuerdo en el ensamblado de modelos que se centran en temperatura que en el que se refiere se centra en precipitación. Esto no es una sorpresa, pero sí conduce a pensar, y esta es una posición muy personal, que si bien hay tenemos mucha incertidumbre en el área de precipitación, esto no debe ser razón para que no pensemos en cuáles son los factores que pueden hacernos más resilientes y más capaces de responder a los retos. La siguiente, por favor. También NOAA hizo este modelado. Ya ven que ahora ya tenemos, bueno, y si no lo ven se los voy a comentar, la comunidad de modeladores climáticos ya se puso de acuerdo y crearon escenarios de referencia climática, ¿no? Y entonces NOAA usó esos escenarios para modelar las posibilidades de que en uno de los escenarios de altos cambios en la temperatura, que es el 8.5, ¿qué pasaría con el verano, con los extremos de temperatura, con lo que sería el referente que tenemos aquí, que es las olas del calor, ¿no? En Norteamérica. Bueno, como pueden ver, se ve bien rojo, ¿no? Se ve bastante mal, ¿no? Esto es precipitación extrema y también las posibilidades de que tengamos más eventos de precipitación extrema son altas, y así como lo son las posibilidades de que tengamos sequías extremas. Me llama la atención, y ojo, yo no soy experta en esta área, yo soy de ciencias sociales, pero es muy importante aprender todo eso. Me llama la atención que nuestra área más húmeda, ¿no? Esté más en riesgo de tener sequías, y me llama la atención, o nos debería de llamar a reflexionar y a de veras insistir como grupo y presionar a las autoridades como grupo y decir, oigan, si no hacemos nada, miren lo que nos va a pasar, ¿no? Porque este es el área que todavía tiene agua, ¿no? Si recordamos, nuestro país está dividido en dos, ¿no? Entonces, es importante tener todas estas cosas en mente. La siguiente, por favor. Y otra vez, esta es otra forma de plantear el mismo mensaje. Y el mensaje es claro. La oportunidad de actuar se está cerrando, o sea, todavía hay muchas opciones, y ahorita me voy a referir a todo el catálogo de opciones de adaptación que identificamos como capítulo, pero también como reporte, ¿no? Como un grupo grande de investigadores, ¿no? Hay posibilidades de actuar, todavía tenemos una ventana de oportunidad, pero la ventana se está cerrando. Yo creo que eso es importante saberlo. Y se está cerrando de tal manera que no vamos a tener muchas chances de hacer
cosas. O sea, no eso no es, bueno, me voy, regreso y abro el libro en la misma página. No, el libro ya no lo voy a poder abrir en esa página. Se me acabó la oportunidad de leer el libro. Entonces, la siguiente, por favor. Ok, basado en eso, el capítulo 19 de nuestro reporte, que se centra en un análisis de riesgo, lo que hizo fue pensar, evaluar con un grupo de académicos que son expertos en esto, evaluar cuáles son las áreas de preocupación para tomadores de decisiones y para cientistas y para público en general, en las que tenemos que concentrar nuestros esfuerzos. ¿Y cuáles fueron los criterios para para seleccionar estas áreas? Uno tenía que ver con las características de las tendencias climáticas, pero también con las características del sistema a considerar, si era vulnerable, si tenía posibilidades de cambiar esa vulnerabilidad. Insisto, usamos una noción de riesgo que es la que muchos académicos y tomadores de decisión están usando. Entonces, lo que hizo el grupo, y este no es mi esfuerzo, pero lo traigo aquí porque las áreas seleccionadas tocan muchos de las áreas de riesgo que enfrenta México. Entonces, una es inundaciones. O sea, si seguimos como vamos, los problemas de las inundaciones se pueden agravar y se pueden ocasionar, sobre todo esto es en zonas costeras, problemas de dislocamiento de infraestructuras, que en el caso de Norteamérica, por distintas razones, son vulnerables. En Estados Unidos y en Canadá, porque no se les ha dado el mantenimiento que requieren. En México, porque a veces ni las tenemos, ¿no? Tenemos, o sea, otra área fundamental es la de incendios forestales, que tenemos que recordar que en México tienen la agravante de que muchas comunidades, por razones culturales y por razones económicas, inician los incendios, ¿no? Entonces, ahí hay un punto que también para ustedes, varios de ustedes están iniciando su carrera, un punto que va a tener muchas implicaciones para la toma de decisiones. Y por supuesto, el asunto de agua, escasez de agua, es fundamental para México y es fundamental para otros países. Pasamos a la siguiente, por favor. Pero no todo es estos sectores económicos y productivos, como el sector agrícola. También tenemos el hecho de que nuestra diversidad biológica, y México es uno de los países de más alta biodiversidad del planeta, nuestra diversidad biológica terrestre y marina se va a ver afectada. Entonces, esto es fundamental porque muchas de nuestras bellezas y de nuestros atractivos dependen de esa diversidad. Muchas de las formas de vida, las actividades económicas de sectores indígenas del país dependen de esa biodiversidad. Y nosotros dependemos de esa biodiversidad porque de ella, o sea, ella es fundamental para nuestros recursos de agua, para nuestros recursos forestales, para nuestros recursos turísticos. Entonces, y por supuesto, de no menor importancia, es el hecho de que el riesgo de que las poblaciones urbanas sufran problemas de salud por olas de calor se va a incrementar, se va a acelerar. Entonces, pasamos al siguiente, por favor. Ok, este es otra vez el tema general, y nosotros como grupo para el capítulo de Norteamérica seleccionamos 3 áreas de interés. Esta primera área de interés, que no la ven, y lo siento, pero se las voy a contar, ¿no? O sea, nuestras 3 áreas de interés son, uno, incendios forestales, y aquí Lourdes Villers jugó un papel fundamental, ¿no? Con toda su expertise. Lo que nosotros encontramos es que el riesgo de que tengamos más incendios forestales va a tener implicaciones para actividades económicas primarias de las que este país sigue dependiendo. Va a tener implicaciones para asentamientos humanos que están creciendo en áreas de riesgo.
y van a tener implicaciones para la capacidad de adaptación que tenemos. Entonces, como pueden ver, integramos otra vez los distintos componentes de este rompecabezas. El otro punto en el que centramos nuestro estudio, nuestra evaluación de riesgos como equipo de Norteamérica fue el tema de salud. Y yo ya me refería a cómo va a haber más probabilidades de que las poblaciones urbanas, sobre todo, enfrenten problemas de mortalidad y problemas de salud, ¿no? De morbilidad por exposición a olas de calor, que en ciudades de México, y México es súper urbano, esto es muy interesante de México, de Latinoamérica, que ya tuvieron su transición urbana, se van a ver agravados por las islas de calor que sufren las ciudades. Y aquí nosotros también seleccionamos como tema fundamental el de las inundaciones en áreas urbanas. Nos pareció que era fundamental porque por las características de ciudades que no permiten la infiltración de agua, cambian la atmósfera, cambian la hidrología de las zonas donde están, por las características de las ciudades y por su infraestructura son particularmente vulnerables a las inundaciones. Eso siempre me hace pensar en México, ¿no? En México durante las lluvias siempre estamos inundados, ¿no? O sea, cuando alguien se preocupa en donde yo vivo por las inundaciones, luego, bueno, las inundaciones son parte de la vida cotidiana de nosotros, ¿no? En la Ciudad de México. Entonces, bueno, estos fueron nuestros grandes puntos. Pasamos a la siguiente. Y con esto, o sea, como pueden ver, el cambio climático se ha convertido en un reto a la gestión de riesgo, que ya es un reto para nuestros países y también para Estados Unidos. Miren, mientras más estoy ahí, más relativizo sus capacidades, honestamente. Yo creo que todos los países tienen sus broncas, tienen sus retos, y Estados Unidos no es una excepción, y ellos también tienen retos muy fuertes y están dándose cuenta de que el cambio climático no es algo que va a afectar a los chicos pobres en Timbuktu o en México, ¿no? No, es un problema que los está afectando aquí y ahora, y por eso se están preocupando y están contactándonos a nosotros en NCAR, porque quieren que nos involucremos en un proceso de co-construcción de ciencia, ¿no? Que ahora es la dieta del planeta, pero tiene sus pros, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente. Este es nuestro gran reto, y como grupo, y aquí me estoy refiriendo como grupo de todos los del reporte, ¿no? Nos dimos a la tarea de identificar las acciones de adaptación que ya están ocurriendo en el mundo, y de organizarlas desde las que nada más te permiten subir tus pertenencias cuando te ves afectado por una inundación, hasta las que son transformativas y están planteando la necesidad de, por ejemplo, ya no tener infraestructuras duras, ¿no?, para enfrentar inundaciones, sino infraestructuras como las que tenían los aztecas. Fíjense qué cosas, ¿no? Uno se pone a pensar, ¿no? Los aztecas tenían infraestructuras que reventaban, ¿no?, cuando se venían las inundaciones, dejaban a las inundaciones proseguir y luego se volvían a construir estas infraestructuras. Se está pensando ya en esas posibilidades de vivir con el cambio y no controlar el cambio, que es algo ya muy transformativo, pero insisto, tenemos la paleta de opciones, y como investigadores creo que tenemos la obligación ética de hablar de todo esto y de engancharnos en una discusión donde sí digamos también, oigan, no podemos seguir con business as usual, o sea, este juego se acabó, ¿no? Entonces, las identificamos, pasamos a la siguiente, por favor. Esto. Y también, como pueden ver, México y Estados Unidos y Canadá, y yo aquí seleccioné ejemplos de México, ¿no?, están ya involucrados en una serie, en identificar acciones, programas, leyes, etcétera, que permiten enfrentar el cambio climático. Tenemos también una historia ancestral de manejo de riesgo,
que por supuesto, útil como es, no va a ser suficiente para enfrentar lo que se nos viene. Eso sí nos queda, o sea, la historia es informativa, pero no es suficiente para enfrentar lo que nos viene, y ahí es donde manejo de riesgo, manejo de incertidumbre, y manejo de... Yo me acuerdo que unos autoridades de Estados Unidos, en una discusión que teníamos de cosas urbanas, decían, ¿saben qué? Ya no me digan por cuántos centígrados vamos a cambiar, díganme si mi ciudad se va a convertir en Phoenix o se va a convertir en Florida, para que yo empiece a tener como una idea de para dónde vamos, ¿no? Entonces, esto es manejar incertidumbre, esto es crear capacidades, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente, pero, ojo, con todo que estamos logrando cositas, nos falta un buen por hacer, y aquí no se ve el título de arriba, pero este es un ejemplo de una pequeña viñeta que con Debra Davidson hicimos para el sector agrícola, donde decíamos, bueno, vean por ejemplo el caso de México, ¿no? México, con todas las acciones de adaptación que se están creando, el sector agrícola en México tiene ya problemas muy fuertes y hay que discutirlos para enfrentarlos y resolverlos. Uno, tenemos un problema fuerte de desertificación que ha sido causado por otros factores. Entonces, por eso la atribución es tan importante, ¿no? Porque el cambio climático se agrega, ¿no? Sí, ya me quedan... ¿Ya se acabó? No entiendo. ¿Sí o no? Ah, sí, ok. Sabemos que nuestros agricultores son vulnerables, pero yo aquí también quiero que tomemos este hallazgo con un granito de sal, ¿no? Con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque me queda más y más claro, basada en mi trabajo, y yo creo que ustedes tienen mucho también que decir aquí, podríamos tener esta conversación, que a veces los sectores populares pueden que sean más resilientes que nosotros, ¿eh? Yo lo vi en trabajo de campo en Buenos Aires. Usamos un indicador que pregunta, oye, ¿tienes acceso a internet para informarte de las sudestadas? Y la clase media, el barrio de la clase media que seleccionamos, sí, todo lo tenemos. Es uno de los barrios populares tuvo algo más bonito, estaban organizados, entonces cada que alguien sabía de una sudestada, ya sabían quién le iba a hablar a quién por teléfono para resolver el problema. Eso es capital social. Y es tan importante como tener dinero. Entonces, tenemos que tomar con mucho cuidado todas estas cosas, porque no son tan blancas y negras, son bastante pintitas y bastante grises, ¿no? Otro de nuestros, y este hallazgo se aplica a Estados Unidos, a Canadá, y basada en mi experiencia cuando estudié en Alemania, me parece que también se aplica a Alemania. Nos parece que las fuerzas del mercado y las cuestiones tecnológicas, si bien son un elemento, no son suficientes para de verdad promover capacidades de adaptación como las que necesitamos. Entonces, ahí les podemos dar los ejemplos en el capitulito que hicimos, ¿no? Y también encontramos que el apoyo institucional, los instrumentos de política, la gobernanza son fundamentales, pero no están todavía organizados como deberían de organizarse. Y les voy a... pasamos a la siguiente, y me voy a referir, ya nada más me faltan esta y la final. Entonces, me voy a referir al ejemplo de 3 ciudades, una de las cuales yo he trabajado por años, ¿no? Que es la Ciudad de México, para que veamos cómo las cosas están con muchos nivelitos, como las cebollitas, ¿no? Este es el ejemplo de la Ciudad de México, Nueva York y de Vancouver. Las 3 ciudades no tienen un factor de riesgo, tienen varios factores de riesgo que vienen como pelotitas, como racimos de uva, y enfrentan a los tomadores de decisión con la necesidad de crear modelos de gestión de varios riesgos. Y todavía no estamos ahí, yo creo que por ahí va el futuro, ¿no? Las 3 ciudades, esto me dio mucho orgullo, porque luego uno es medio malo con su propio país, pero creo que México la Ciudad de México respecto a otras ciudades latinoamericanas e incluso del mundo, es un líder en cuestiones de cambio climático, y hay que reconocerlo, ¿no? Han hecho mucho para institucionalizar las acciones en materia de cambio climático. Aún así,
Las 3 ciudades, 2 desarrolladas y una no tanto, enfrentan retos similares. Uno es lo que nosotros llamamos la fragmentación administrativa. En Estados Unidos, Nueva York está administrado por New Jersey, o sea, la zona metropolitana, por New Jersey y por Nueva York. ¿Se fijan? Esto más el que vengan los sectores federales y los locales y varios sectores, complica la toma de decisiones. Y México tiene lo mismo. La Ciudad de México, Estado de México, Distrito Federal, ¿no? Entonces, ese es un gran reto que cuesta trabajo enfrentar. O sea, no es solamente una cosa de voluntad, hay inercias institucionales también, ¿no? Y el otro reto, y este sí es un reto que sí toca a lo que tú decías, Carlos, y lo hemos encontrado en varias ciudades, y este es el reto de que, si bien es cierto que crecer y hacer negocio y el sector privado son fundamentales, también lo es que funcionan mejor si tienen contrapesos. Y lo que hemos encontrado, yo al menos en el trabajo que he hecho en muchas ciudades, es que el crecer o perecer no tiene contrapeso. Y eso es lo que le está dando duro a lo demás. Porque nosotros entrevistamos a tomadores de decisión que tienen que ir a reparar los daños, a tapar el hoyo, etcétera, etcétera, y nos dicen, mira, pues yo, ¿qué quieres que haga? Ya tengo esta gente instalada en zonas de reserva o en zonas de riesgo. ¿Y qué puedo hacer? Ya los desarrolladores ya me armaron el numerito, ellos tomaron la decisión por mí. ¿Sí me explico? Entonces, ahí hay un reto y yo creo que tenemos que desarrollar modelos de análisis de gobernanza que vean cómo hay varios regímenes articulándose para crear estos retos. Y eso lo vimos para varios sectores, no y para varios países. No es solamente México, es Argentina, es Chile, de lo que yo conozco es Bogotá, es Estados Unidos, es Alemania. O sea, este es el gran reto, ¿no? Y ya para cerrar, la última, por favor. Ahí arriba el título dice, bueno, ¿qué es lo que sigue, no? ¿En qué estamos? Etcétera, etcétera. Y bueno, lo que encontramos en nuestro capítulo es que da gusto ver cuánto ha crecido la literatura, la cantidad de estudios que abordan estos temas, pero sí fue muy difícil para nosotros enfrentarnos al hecho de que por más que México ha desarrollado una capacidad investigativa que lo pone, o sea, lo torna en un líder a nivel de Latinoamérica, cuando nos tocaba comparar Estados Unidos y Canadá con México, el reto para mí fue, no sé, estudios de ciudades y cambio climático, 400 en Estados Unidos y Canadá, México 20. Entonces, como investigador, ustedes lo saben, tienes que tener una representatividad. Entonces ese fue un gran reto que enfrentamos, ¿no? ¿Cómo podemos para mí el reto es cómo incrementar las capacidades que tenemos en este país? Porque yo soy mexicana, ante todo, la sangre me hierve mexicana, ¿no? Entonces, ese es un reto, y yo creo que este foro es muy bonito, y de veras quiero felicitarlos porque es un foro muy bonito, y yo creo que es hora de crear redes para, si no tenemos capacidad con redes, podemos revertir ese problema, ¿no? Otro reto es que incluso en los Estados Unidos muchos de los estudios se centran en un sector, se centran en un lugarcito. Nos falta todavía, uno, hacer más, ir más allá de casos de estudio, ¿no? de maneras que sean creativas. Dos, tener como una paleta muy estructurada de abordajes que se centran en territorio, ¿no? Y en comunidades, y que integran distintos saberes para abordar el asunto de riesgo y cómo la vulnerabilidad, la exposición, las capacidades se articulan con factores físicos, etcétera, etcétera, para crear distintas configuraciones. Yo diría, ¿cuáles son los ingredientes y cuál podría ser, no sé, las tipologías? ¿Sí me explicó? O sea, yo creo que tenemos que ir por allá. Bueno, yo creo que ahí la dejo, pero
me parece que hemos logrado mucho. Comparo a México con otros países de América Latina. México tiene mucho capital, pero todavía nos falta mucho más, ¿no? Es así, si le ponemos números, que es lo que siempre me dicen en ENCA, no me digas, no me cuentes, ¿dónde están los números, no? Ok, le voy a poner números. Estamos como a 10% y tendríamos que estar como a 200%. Y ojo, por más que Estados Unidos y Canadá tienen muchos estudios, tienen retos muy fuertes también. Y eso quiero que lo sepamos, porque esto nos va a ayudar a no sentirnos tan mal. Ya estuvo bien de sentir que no podemos, sí podemos, y tenemos que entender que tenemos retos similares, ¿no? Entonces, ahí la dejo, y quiero agradecer que me hayan invitado. ¿Alguien quiere hacer preguntas? A ver, Pancho, y allá. Pati, tú que has estado metida en el IPCC desde hace mucho, y ahora que comentas que hay un gran desbalance entre los estudios que hay en Estados Unidos, Canadá, en comparación con México, también, bueno, yo he notado un problema. Yo fui revisor también de este capítulo, y un problema es cómo se hace la selección de los artículos que aparecen y que se recopilan en el IPCC, porque, digo, yo conozco lo que se hace en México, ¿no? He trabajado con Carlos durante mucho tiempo, y realmente fue una gran decepción ver que pues, no está representado lo que se ha hecho en los últimos años. De hecho, ves las citas y son publicaciones de hace 8 años, ¿no? Como si nada pasara, ¿no? Y eso es un poco frustrante, porque yo he visto que ha pasado mucho, pero no está, ¿no? Y está muy sesgado a ciertos puntos de la agenda. Entonces, ¿cómo se podría mejorar este proceso del IPCC? No sé si se podría hacer una revisión bibliográfica antes de empezar el IPCC o algo, que los autores trabajen con eso, porque si no estamos en la oscuridad y más oscuro todavía. Gracias. Más o menos mi pregunta iba en ese, con la doctora. Lo que pasa es que generalmente al ciudadano de a pie decirle que existe un proceso de cambio climático, que todos debemos de poner nuestro granito de arena, que podemos hacer algo, es un discurso que ya hemos escuchado en muchas ocasiones. Entonces, en algunas preguntamos, bueno, ¿cuáles son las acciones concretas que se están proponiendo por parte de la comunidad científica para poder dar solución también a estos? Sabemos que la política es importante, porque cuando pasa por el político se convierte en una especie de ley, pero aún así, o sea, como que estas propuestas concretas nos siguen faltando, ¿no? Y sigue estando esta nube en la que, pues es que sí, el fenómeno de Guerrero del año pasado, pues podría ser efecto de, pero sigue siendo un podría, y sigue siendo un problema que no es atribuible científicamente todavía para esto. Entonces, esta parte de pasar de, sí, ya sabemos que estamos en un proceso de cambio climático, pero bueno, ¿qué pasa con esta solución, ¿no? O sea, ¿dónde está el problema, o dónde está la solución al problema? Gracias. Ok. El punto de cómo conectar a la gente con el cambio climático, yo lo he resuelto pragmáticamente. Normalmente los proyectos en los que yo participo, en vez de centrarse en el futuro, se centran en hoy, ¿no? O sea, mira, hoy esto está pasando a tu agua, a tu patio trasero, a tu comunidad. Pero es porque en ciencias sociales siempre trabajamos así, ¿no? Empezamos por a ver algo así como cuál es tu bronca y vemos cómo la resolvemos. Y entonces, basados en eso, la vinculamos con cambio climático, ¿no? El punto de la atribución, a mí, yo he sido educada por ustedes en el punto de la atribución, porque yo también decía, bueno, total, pues sí, hay una tendencia climática y todo el mundo, o sea, ustedes me dijeron, no, pero la tienes que atribuir. Y la tienes que atribuir porque eso me lleva al asunto de la planeación, ¿no? Porque si no, lo que pasa es que el tomador de decisión dice, oye, se cayó el cerro, se desgajó el cerro, cambio climático. No, se desgajó porque la gente se instaló donde, si me explico, donde no debía, o sea, por una serie de cosas que tienen que ver con planeación territorial, ¿no? Entonces,
he aprendido que sí es importante el asunto de la atribución. O sea, es importante, y es importante también que tengamos ese diálogo, porque yo cada que estoy con ciencias sociales me he convertido en una de las cruzadas, ¿no? Diciendo, oigan, tienen que entender que lo que las ciencias básicas dicen es fundamental, si no, no van a saber de qué están hablando. Y viceversa, ¿no? Bueno, ese es el punto. El asunto de género, este reporte está, o sea, Chris y todos, ¿verdad? Estaban muy contentos porque participamos muchas más mujeres, ¿cierto? O sea, no tengo los números ahorita conmigo, pero sí en términos de tendencia hubo ese cambio, hubo 2 cambios, y hubo 3 cambios. Hubo un esfuerzo muy fuerte por tener a académicos de países de ingreso medio y bajo. ¿Estamos donde deberíamos estar? No. Y esto tiene que ver con ecología política, o sea, es una cuestión política. Es un problema que yo no sé cómo lo vamos a resolver. Normalmente los que traen los dineros para hacer las cosas son Europa, Estados Unidos, Japón. Quienes acaban quedándose con cómo organizar el numerito son ellos. Y esto me lleva a tu pregunta sobre el citar o no mexicanos o no. ¿Te acuerdas, Carlos, que yo incluso organicé un taller aquí con el Colegio de México tratando de ver que jaláramos gente y que invitáramos a personas y todo? Incluso estaba que me moría porque los modeladores me tiran comentarios diciendo, oye, estás solamente citando A, B y C. En México hay D, F, etc. Y te voy a decir que hubo académicos de México que fueron muy agresivos al respecto, en el buen sentido del término. Uno de ellos fue Sosa Rodríguez, no sé dónde está, pero sé que va a estar ahí. Fue de las que dijo, oye, no, espérame, tienes que citar aquí y aquí. Es la única forma en la que veo yo que podemos contrabalanzar lo que está pasando, que es cuestión de dineros, ¿no? ¿Quiénes tienen los recursos para hacer estas cosas? ¿No? Son ellos. Y es terrible, estoy de acuerdo contigo. Ni el PIN que está presente en el... Pero ¿sabes qué? Ahí, bueno, sí está presente, porque Lourdes está presente. Sí, pero no está en... Bueno, la cosa es que sabes que esto es cabildeo también. Y yo cabildeé hasta donde pude, y yo creo que es importante que aprendamos a cabildear, porque la academia no es tan neutra ni tan como quisiéramos. A mí me dio mucha tristeza, honestamente, que cuando leía los comentarios que recibimos que 1000, ¿cuántos no? 1000 por... Nosotros 3. O sea, te puedo decir que el 90% de los comentarios que yo recibí vinieron de Canadá y de Estados Unidos. Sí. 10% vinieron de México. Y me dio mucha tristeza porque eso no me ayuda a mí a ponerme a pelear, a decir, oye, espérate, es que tienes que citar más gente de México, tienes... ¿Sí me explico? Yo te puedo decir que de mis comentarios no tomaron ni uno, ¿no? Pero bueno. Eso, Okay. vamos, yo quisiera, Ese es otro... a menos que añades, yo quisiera añadir algo aquí, ya un comentario. Esto, ya están cortándonos la cabeza, ¿verdad? En realidad el comentario sí que, voy a poner estos términos. Cuando nos anunciaron que México estaba en Norteamérica, a mí me causaron un choque Una contusión. mental, A nosotros ¿no? también. Porque en realidad dije, ¿cuál es la razón por la cual ahora nos sitúan en Norteamérica? Cuando todas estas diferencias se van a volver contrastes sumamente importantes. ¿Hasta qué punto toda la literatura que se genera en el norte va a ser representativa de las necesidades de México? Cuando pues puede ser realmente las preocupaciones. Va a haber un montón, 100 papers acerca de una preocupación norteamericana y 2 papers de una preocupación mexicana, casi los pesas y dices, no, pues es más importante esto que esto, cuando no es cierto desde la perspectiva de las asimetrías normales que están en Norteamérica. Y eso, tú pusiste unas gráficas ahí que dicen, ¿y en qué nos parecemos? No nos parecemos en nada, por ingreso per cápita, número de pobres, número de tal, nos saltamos la barda en Norteamérica. Entonces, ¿hasta qué punto esa, bueno, lo voy a hacer comentar porque tú no me lo vas a contestar, pero sí quizá para las próximas elecciones del IPCC, yo sé, por eso no te lo digo, pero es el comentario, ¿no? Aquel que nos haya colocado en el continente norteamericano se equivocó. No es porque no estemos ahí,
sino simplemente porque no nos parecemos a nuestros dos grandes socios norteamericanos. Nos parecemos mucho más a Argentina, Brasil, Venezuela, en términos, quizá tengamos ahora que estamos ahí de ingreso medio y un poco más, y OECD y todo este rollo, pero realmente esto es como dices tú, a mí me costó trabajo ver cuando tienes Norteamérica llena de puntitos y 4 puntitos para México, pero bueno, si borras a Estados Unidos y nos dejas de abajo, de ahí para abajo, hay 4 puntitos en México, 4 puntitos en Brasil, 4 puntitos aquí, o sea, no nos vemos, es como más parejo ahí. Esa comparación, ¿cómo decirlo? Ojalá sirviera para algo, ¿no? Y es que el norte se diera cuenta que hay que hacer más en el sur y contribuir en el sur, o sea, no mandarnos investigadores a que hagan el trabajo que se puede hacer aquí, pero sí que hubiese una transferencia más de recursos para crear ese conocimiento que no se está dando en esta región. Pero ¿sabes qué, Carlos? Ese efecto sí se dio. Ese efecto sí se dio. Yo tuve la oportunidad de estar con el US Global Environmental Change y ellos me dijeron, sabes que tenemos mucho interés en trabajar con México porque sentimos que necesitamos hacer más de este tipo de trabajo. Entonces, creo que esa fue una de las cosas. Y la otra, si ustedes ven, al menos de la parte social, yo trabajé con una colega de Canadá y de verdad hicimos un esfuerzo muy fuerte por representar a México. Que me corte. Ya me cortaron. Bueno, vamos a hacer entrega de un pequeño presente. Un aplauso, por favor.